Y se lo anunciábamos antes de la pausa. Esta mañana tenemos vía Zoom a la doctora Mayra Borbón. Ella es profesora de la UAM Azcapotzalco e integrante del segundo Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México. Con ella vamos a platicar sobre la llamada revolución del velo en Irán y la creciente indignación mundial tras la muerte de la joven activista Mahsa Amini a manos de la policía de la moral iraní y la reciente detención de al menos 3 mujeres periodistas que cubren las protestas en Teherán. También conversaremos sobre el reciente asesinato de otra joven llamada Adis Najafi y la detención de al menos 3 mujeres periodistas que cubren las protestas ahí mismo en Teherán. Mayra, gracias por tomar este enlace y bueno, vamos a platicar un poco de lo que está sucediendo con la revolución del velo. Buenos días, primero que nada. Buenos días a todos los televidentes de Telemax y un abrazo desde la Ciudad de México. Cuéntanos, Mayra, ¿a qué se refiere la revolución del velo? Hemos escuchado mucho de estas protestas que están sucediendo en Teherán y sabemos que anteriormente se hablaba de la revolución islámica, donde fue un antes y después para esta población y ahora sabemos que también es otro punto de partida, otro parteaguas. Bien, pues primero me gustaría comenzar a ubicar al país de Irán geográfica y geopolíticamente también. Irán es un país que tiene como vecinos a varios países también que profesan el Islam: Afganistán, Pakistán, también Turquía e Irak, ¿sí? Pero alguna de las singularidades de Irán es que es un estado islámico. No todos los países que tienen como religión el Islam son estados islámicos, solo, por ejemplo, Arabia Saudita y Afganistán y junto con Irán lo son. ¿Qué significa esto? Que el Estado, es decir, el gobierno, está vinculado, digamos, estos códigos religiosos están rigiendo también el rumbo del Estado, las decisiones de sus gobernantes. Eso es singular, ¿no?, dentro de todos estos países y no comparten esta misma circunstancia o esta misma esquema y organización de gobierno. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. También hay muchos aspectos que no nos deja ver la islamofobia, ¿no? Hay una islamofobia, es decir, un miedo a todos estos países que se ha creado gracias a, por ejemplo, las películas estadounidenses que tienen que ver con cuestiones geopolíticas y políticas, ¿no? Irán es un país petrolero y es un país que ha sufrido como muchas guerras y consecuencias de guerras, ¿no? Ahorita está sufriendo muchos como bloqueos comerciales y económicos entonces también esta protesta se está sumando mucha gente como en descontento por esta crisis que tiene muchos años ya, una crisis económica en Irán. Entonces se están sumando también a esta revolución del velo, están sumándose varones, ¿no? Entonces eso habla ya de un cambio de conciencia, ¿no? Porque también, a pesar de que sí, las leyes y el Estado es islámico y que tiene que, digamos, vigilar este uso del velo, del hijab, eso habla de una especie de talibanización del Estado, ¿sí? Algo que, por ejemplo, es más común en Afganistán, donde incluso usan la burka, ¿bien? Yo lo que quisiera que habláramos y que pensáramos mucho es en esta islamofobia, ¿no? No nos cuesta mucho pensar en Irán como un país sumamente machista y misógino. No, claro que no, pues sí, ellos son de una religión muy conservadora, ¿no? Entonces, pero pensemos en que el velo es una prenda tradicional. No es una prenda que se use como con una obligatoriedad, así como se vigila por el Estado, por los grupos talibanes, ¿no? El tema la burka es el velo que cubre totalmente nada más los ojos. Es distinto en Irán, ¿bien? Eso hay que tomarlo en cuenta mucho para hacer el análisis, ¿bien? Sí. El velo es una prenda que hace sentir también cómodas a las mujeres. Hay muchas mujeres, jóvenes incluso, que dicen que sin el velo no se sienten cómodas, que se sienten como desnudas. Sí, el tema aquí es que las mujeres de Irán están pidiendo que, por favor, usen el velo quienes lo deseen, quienes así lo deseen, las mujeres que sí lo deseen, ¿no? Entonces, este tema ya de que se le asome un poco el cabello a través del velo es un cambio ya y digamos está mostrando un extremo
del conservadurismo de Irán que no se tenía antes. Por eso son las protestas y es el cambio y por ello es lo histórico. Bien, bueno, entonces decíamos de las instituciones y del Estado Islámico que tienen una policía de la moral, ¿no? Sí. Esta policía de la moral que nos suena, ¿no? Como nos sorprende un poco, ¿no? Porque pues tiene que vigilar todos estos valores y costumbres ancestrales del Islam, ¿no? ¿Por qué? Por la misma circunstancia del vínculo con el Estado tan estrecho, ¿no? Y bueno, esto fue un extremo al cual ya están manifestándose muchísimas mujeres, se están cortando el cabello, están quemando sus velos públicamente y pues ya estamos viendo cuáles son las consecuencias. Yo creo que sería necesario un cambio de rumbo de parte del presidente de Irán, que si no me equivoco está en Estados Unidos en este momento, haciendo un tema de unos tratados que tienen que ver con bloqueos económicos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un despertar feminista global y ya el mundo ya no lo permite, y no permiten todos estos actos, ¿no? Entonces, sí es nuevo en Irán, pero como les decía, hay que tener en cuenta mucho el tema de la islamofobia. Sí en Irán se cometen estos crímenes de honor o asesinatos por honor, que es decir, que la mujer, como en las culturas súper conservadoras, es depositaria del honor de las familias, ¿no? Mayra, por lo tanto, sí, o sea, ¿quién una mujer... promovió ¿Perdón? o de quién es la iniciativa de esta revolución del velo? Pues es un grupo de mujeres indignadas. Es un grupo de mujeres indignadas y que quieren protestar por toda esta tradición que ya se considera que no es apta para el siglo XXI, ¿no? ¿Qué dice la policía de la moral y las autoridades sobre esto? La postura de las autoridades es reprimir las protestas, porque ahora ya no se trata nada más de una protesta que tiene que ver contra las mujeres, sino que ya es contra toda la población que esté indignada, ¿no? Entonces, por supuesto que el tema de la mujer, como les decía, que es depositaria del honor, o sea, estamos hablando de un país que da de 100 a 120 latigazos a una mujer como castigo por no usar bien el velo o por tener relaciones extramaritales o antes de casarse o por faltarle respeto o algo a su esposo y también por deshonrar a su padre. Entonces, esta revolución del velo, que es muy simbólica, porque es el velo, es quemar el velo, pero pues es una metáfora, ¿no? De quemar o destruir o querer cambiar este conservadurismo o al menos pararlo, ¿no? Sí. Porque les decía, están hablando los expertos de una talibanización de Irán, cosa que es nueva. Conocemos el caso de Malala, que es una premio Nobel de la Paz. Sí. Recuerdan a Malala, ¿verdad? Claro, claro. Que Malala, ella cuenta en su biografía qué es lo que pasó en Pakistán cuando entraron los talibanes, ¿no? Por un cambio ahí por político que hubo, ¿no? Entonces, cómo fue cambiando y cómo ella fue también víctima de una agresión por sus conductas y por ser una mujer, ¿no? Entonces, esto es lo que quieren detener en Irán, que avance este conservadurismo, ¿no? Mayra, y yo quisiera... A través de redes sociales hemos visto, hemos escuchado, nos hemos dado cuenta de lo que está ocurriendo hoy más que nunca en Irán, de estas protestas, de lo que ocurrió con estas jóvenes, con estas periodistas. ¿Cuál es nuestro papel como mexicanos? ¿Cuál es nuestro papel como sociedad en cualquier otro lugar del mundo para poder apoyar a las mujeres que están viviendo esta situación? Bueno, qué bueno que me preguntas esto, te lo agradezco muchísimo, Rosalba, porque tiene mucho sentido. Quiero destacar que México e Irán tienen algo en común, que es el machismo y que son uno de los países que separan en el transporte público a hombres y a mujeres. Sí, Irán hace lo mismo que se hace acá en Ciudad de México, al menos, de tener un espacio exclusivo en el transporte público y con toda esta islamofobia que tenemos y del no negar el machismo y la misoginia de los países islámicos, no hay tantos feminicidios en Irán como sí los hay en México. Estamos hablando de 5 muertes diarias en Irán, hombres y mujeres, contando las ejecuciones del Estado, que es un país que ejecuta muchísimos ciudadanos, contra 13 feminicidios diarios en México.
¿Qué es lo que tenemos que hacer como mexicanos? Pensar en que, aunque nosotros no tenemos una policía de la moral ni un Estado islámico, este país es más peligroso que Irán para las mujeres, porque esas ejecuciones y esa justicia o ese equilibrio contra la moral de las mujeres la está llevando a cabo la ciudadanía y no el Estado. Por eso se critica más a los países islámicos que a los países mexicanos. Aquí quienes están matando a las mujeres, sus esposos, sus exesposos, sus exnovios, sus exparejas y demás. Y allá, solo porque es el Estado, los medios de comunicación ponen muchísimo énfasis. Entonces, aquí el mensaje es: dejemos al lado la islamofobia y veamos nuestra realidad como mexicanos y tratemos de hacer un análisis y mirar hacia el otro lado, pero para vernos nosotros mismos. Claro. La situación de México es gravísima y hay que erradicar esa misoginia interiorizada. Y allá en Irán, por ejemplo, te pueden golpear porque traes mal puesto el velo y se te ve el cabello. Pero aquí en México, cuando llega una señorita, una muchachita que la acaban de violar, una mujer que ha sido agredida, tiene que demostrar que es inocente. Hay unos estudios, revisiones revictimizantes en México, indignantes, en donde jueces son capaces de preguntar qué traías puesto cuando ocurrió la agresión. Eso me parece aún más grave y creo que debemos de poner atención. Nosotros como mexicanos y las mexicanas, seguir en la lucha y la educación para mí es muy importante, que se venga ya una reforma con perspectiva feminista para todos los niveles educativos y parar estos feminicidios en México. Claro. Mayra, se nos acaba el tiempo, pero de una manera muy breve, compártenos qué tanta fuerza está tomando esta revolución a nivel mundial. Bien, pues ya ha ocurrido en otros momentos en países, por ejemplo, como la India, también por un asesinato de una joven estudiante de medicina, creo que conocen el documental La hija de la India. Eso también fue un parteaguas. Este es un movimiento histórico. Y la verdad es que no quiero ser pesimista, pero lo que veo es que las autoridades de Irán no están respondiendo como se debería. Este es un despertar también como una primavera feminista árabe. Esperemos que haya como una resonancia en todos los países, como sí lo ha habido con manifestaciones, pero no está hasta ahorita el gobierno de Irán respondiendo a la altura de la situación internacional, quizás con presiones y quizás más adelante paren con las agresiones a periodistas y a otras mujeres. Te agradecemos mucho por la información, Mayra Borbón, que además eres hermosillense, sonorense. No, soy de Navojoa. Eres del Mayo, entonces. Excelente, pues sonorense. Soy sonorense, pero soy de Navojoa. Orgullosamente sonorense. Muy bien, doctora. Gracias por acompañarnos y por esta información. Seguimos en contacto. Un abrazo.